Excel 2016 para Windows tiene todas las funciones y características a las que estás acostumbrado, además de algunas mejoras y las nuevas características de Office 2016. Estas son algunas de las principales novedades. Excel 2016 tiene una función de llenado automático de celdas basada en reconocimiento de patrones. Escribiremos en la columna derecha el nombre de la persona como se encuentra en la dirección de correo en la columna de la izquierda. Al comenzar a escribir el nombre de la segunda, Excel detectará el patrón y nos ofrecerá llenar automáticamente el resto de la columna usando los nombres que hay en la lista de correos a la izquierda. Excel 2016 incluye herramientas para análisis rápido de datos. Seleccionaremos la tabla completa y veremos un pequeño icono en la esquina inferior derecha. Al dar clic en él, veremos las opciones de análisis rápido que incluyen opciones para dar formato a la tabla y hacerla más legible, opciones para gráficos de datos para interpretar la información, cálculo automático de totales basado en fórmulas, tablas dinámicas para tener una perspectiva diferente de los datos y la inserción de mini gráficos para representar visualmente las variaciones de los datos línea por línea. Excel 2016 también incluye nuevas opciones para gráficos de datos y una nueva función llamada Gráficos recomendados. Al aplicarla a una tabla, muestra las mejores opciones de gráficos en base a los datos seleccionados. Ahora se pueden hacer las cosas de manera más rápida con la nueva barra de información. En Excel 2016 hay un cuadro de texto a la derecha del menú de cinta marcado como ¿Qué desea hacer? Este es un campo de texto donde se pueden escribir palabras y frases sobre funciones de Excel 2016 para tener acceso rápidamente a las características que deseamos utilizar o a las acciones que se pueden realizar. Por ejemplo, con la celda seleccionada, comenzaremos a escribir en la barra de información la palabra ordenar. De las opciones que nos muestra, seleccionaremos ordenar descendente para aplicar la función a la columna. También podemos utilizar la barra de información para obtener ayuda. Por supuesto, hay muchas otras funciones y herramientas que han sido agregadas o mejoradas dentro de Excel 2016. Por ejemplo, se han incluido nuevas plantillas y temas de diseño, la capacidad de guardar archivos en la nube para compartirlos con otras personas, y el servicio de búsqueda inteligente, entre otras mejoras que iremos revisando con detalle a lo largo de este curso. Excel 2016 para Windows utiliza el nuevo tema visual de Office 2016 llamado Colorful, que le ayuda a integrarse mejor con el nuevo estilo visual de Windows 10. El nuevo diseño le permite funcionar tanto en equipos de escritorio con ratón y teclado, como en tabletas, trabajando directo en la pantalla con las manos. La intención detrás de este tema es unificar la forma en cómo lucen los programas de Office en Windows, en Mac y en los dispositivos móviles. Excel 2016 utiliza el menú de cinta, que reemplaza a los viejos menús desde las versiones anteriores. El menú de cinta utiliza pestañas para separar las categorías de funciones en Excel, y también muestra nuevas opciones dependiendo del contenido que se tenga seleccionado en la hoja de cálculo. Algunas secciones en el menú de cinta tienen una flecha en la parte inferior derecha y sirven para invocar opciones más avanzadas. En algunos casos, esas opciones se muestran como una caja de diálogo en la ventana. Al seleccionar texto en la hoja de cálculo, podemos ver el valor en la barra de fórmulas, debajo del menú de cinta. Si damos clic derecho sobre una celda, se desplegará el menú contextual, con opciones que corresponden a la selección y la mini barra de herramientas para dar formato al texto de la selección. El nuevo tema de Office 2016 se puede cambiar si lo deseamos. Para ello, daremos clic en la opción Archivo en el menú de cinta y luego en Cuenta. En la primera opción, podemos cambiar el fondo de la barra de Excel para agregarle una textura.
También aquí podemos seleccionar el estilo del tema de Office de 4 valores posibles: multicolor, gris oscuro, negro y blanco. La opción multicolor es el estilo predefinido de Office 2016. Lo cambiaremos a gris oscuro. Podemos ver el cambio a tonalidades grises en la ventana de Excel 2016, aunque este cambio no afecta al documento. El tema gris oscuro es útil para trabajar en modo de alto contraste. Probaremos otro tema, pero esta vez llamaremos el menú de opciones usando la barra de información, escribiendo opciones en ella. El cuarto tema es blanco, que es la contraparte de los temas gris oscuro y negro, y que cambia la ventana de Excel a un tono completamente blanco. Este tema es útil para trabajar en pantallas con poco brillo y ofrece alto contraste para trabajar en él. La barra de información es una de las nuevas características en los programas de Office 2016, incluyendo Excel. Esta barra es una caja de texto que se encuentra en el lado derecho de las pestañas del menú de cinta, en la parte superior de la pantalla. En ella se pueden escribir palabras o frases sobre funciones de Excel o acciones que deseamos realizar sobre la hoja de cálculo. Para usarla, podemos dar clic directamente sobre la barra en el espacio que dice ¿qué desea hacer? O podemos usar la combinación de teclas Alt más Q para activarla sin usar el ratón. Una vez ahí, podemos pedirle información sobre prácticamente cualquier función en Excel 2016. Veamos algunos ejemplos. Lo primero que haremos será ir a la vista de diseño de página para revisar cómo se vería nuestra hoja de cálculo impresa. Escribiremos en la barra de información la palabra diseño y seleccionaremos la opción Vista diseño de página. En Excel 2016 hay otras formas de llegar a estas opciones. La barra de información no las ha cambiado, pero las hace más accesibles y nos permite llegar a ellas con mayor rapidez para no tener que saber o recordar cómo se accedía a esta configuración. Escribiremos Ver líneas y seleccionaremos la opción Mostrar líneas de la cuadrícula para quitar los bordes de las celdas. La barra de información también puede utilizarse para aplicar estilos y hacer edición en el texto. Daremos clic sobre el texto del título para seleccionarlo y después escribiremos en la barra de información Fuente. Dando clic en la primera opción, veremos las diferentes tipografías disponibles en el equipo. Seleccionaremos Arial Black. Escribiremos fuente en la barra de información y seleccionaremos la opción Tamaño de fuente para cambiar el texto seleccionado a un tamaño de 14 unidades. Ahora crearemos un gráfico. Seleccionaremos la tabla y escribiremos Insertar gráfico. Seleccionaremos Insertar gráfico de columnas y al pasar el puntero sobre las opciones, podremos previsualizar los diferentes estilos del gráfico aplicados a nuestros datos. Daremos clic en uno de ellos para insertarlo dentro de nuestra hoja de cálculo. Finalmente, escribiremos Compartir y luego seleccionaremos la opción Obtenga ayuda. Con esta opción podemos invocar la ventana de ayuda de Excel sobre nuestra búsqueda. Como hemos visto, cualquier función de Excel 2016 está disponible en la barra de información para acceder rápidamente a ella. Una vez instalado Office 2016 en un equipo con Windows, podemos abrir Excel buscando el acceso a la aplicación dando clic al botón de inicio que está en la esquina inferior izquierda de la pantalla. En Windows 10 podemos usar la barra de búsqueda que está junto al botón de inicio. Escribiremos en ella la palabra Excel y el acceso a la aplicación deberá ser el primer resultado. Otra opción para encontrar el acceso a Excel es usar la lista de todas las aplicaciones, navegando hasta la letra E y dando clic en el acceso directo a la aplicación. Si en ninguno de los tres casos logramos encontrar el acceso a Excel 2016, es posible que aún no lo tengamos instalado en nuestro equipo.
Al abrir Excel, lo primero que nos mostrará será la lista de los últimos documentos en los que hemos trabajado en el panel del lado izquierdo de la pantalla y una lista de plantillas en el lado derecho. Excel 2016 viene cargado con más de 20 plantillas para diferentes tipos de documentos, y si contamos con conexión a Internet, podemos buscar más opciones en un repositorio en la nube donde hay miles de plantillas que se agregan y actualizan constantemente. Seleccionaremos una plantilla y al dar clic en ella, Excel nos mostrará una vista previa de su contenido. Daremos clic en Crear para tener una nueva hoja de cálculo con los estilos y el contenido de la plantilla. Para crear un nuevo documento desde Excel 2016, daremos clic en la opción Archivo, que está en el menú de cinta en la esquina superior izquierda, y después en la opción Nuevo. Excel nos mostrará nuevamente las plantillas disponibles, y en este caso elegiremos la opción Libro en blanco. Al dar clic sobre ella, abriremos una ventana nueva con una hoja de cálculo vacía, lista para comenzar a trabajar en ella. Si lo que necesitamos es abrir un documento que ya está guardado en nuestro equipo, iremos a la pestaña Archivo y luego a Abrir. En esta vista, podremos ver en la parte derecha los últimos archivos que hemos abierto en Excel, y en la izquierda los lugares desde donde podemos abrir documentos. La opción Examinar abre el explorador de archivo de Windows para seleccionar ahí el documento que deseamos abrir. Los documentos que creamos antes no se han perdido, sino que están en ventanas diferentes. Iremos a la pestaña Vista en el menú de cinta y daremos clic en la opción Cambiar ventanas. Podemos ver que cada documento está en una ventana diferente. Para cambiar de una a otra, solo debemos dar clic en el documento en el que queremos trabajar, y podemos tener tantos documentos abiertos al mismo tiempo como sean necesarios. No es extraño comenzar a trabajar con un archivo de Excel en blanco, pero generalmente hay muchos datos e información que existe en otros formatos que podemos importar para comenzar a trabajar rápidamente con ellos sin perder tiempo en capturarlos manualmente. Un formato muy común en la gestión de datos es el formato CSV, o formato de valores separados por comas. Este es un formato de datos simple donde los valores de la tabla se encuentran delimitados por símbolos de punto y coma. Si simplemente lo copiamos y pegamos en nuestra tabla de Excel, tendremos que hacer mucho trabajo para separar los datos manualmente. Afortunadamente, Excel puede hacerlo por nosotros. Para importar datos en Excel, iremos a la pestaña Datos en el menú de cinta y daremos clic en la opción Obtener datos externos. Usando esta opción, podemos conectarnos a fuentes de datos muy diversas, como bases de datos en Access, un programa de la suite de Office para administrar datos, recursos en la web o archivos de texto externos. Seleccionaremos esta última opción y usando el explorador de Windows, seleccionaremos nuestro archivo de texto CSV. Excel nos mostrará el asistente para importar texto. Lo primero que debemos hacer es indicar que los datos ya se encuentran delimitados. Daremos clic en Siguiente. Los archivos CSV normalmente utilizan símbolos de comas o punto y coma para separar sus datos. En esta sección, seleccionaremos en el grupo de separadores la opción punto y coma. Debemos notar que en la caja de vista previa que se encuentra debajo, Excel ha agregado separadores a cada columna. Daremos clic en Siguiente. Finalmente, revisaremos los formatos de datos de las columnas. Los formatos de tipo general son los más comunes, pero la cuarta y la quinta columna en nuestra tabla son datos de tipo fecha. Seleccionaremos la cuarta columna en la vista previa y cambiaremos el formato a tipo fecha en el estilo día, mes y año. Haremos lo mismo con la quinta columna y daremos clic en Finalizar. Excel nos preguntará en qué parte de la hoja de cálculo deseamos insertar los nuevos datos. Daremos clic en Aceptar para terminar de importarlos, esta vez debidamente separados. Excel no tiene realmente un límite al tamaño de los archivos que puede importar, por lo que podemos usar esta función
con archivos muy grandes. Otra fuente común de datos son las páginas web en Internet. Para obtener y filtrar los datos de una página web, iremos de nuevo a Obtener datos externos y daremos clic en la opción Desde la web. Escribiremos en la caja de dirección la URI de la página web que deseamos integrar a nuestra hoja de cálculo. En este caso, usaremos una página de Wikipedia que incluye tablas con datos. Podemos ver la previsualización de la página en la ventana de diálogo. Para comenzar a cargar los datos, daremos clic en Importar. Seleccionaremos el punto de inserción de los datos y daremos clic en Aceptar. Excel comenzará a cargar los datos y en momentos los agregará a la hoja de cálculo. En el proceso de importación, Excel ha quitado los estilos y las imágenes de la página, dejando solo los datos. Lo que sigue es hacer un poco de limpieza en los datos para dejar solo lo que necesitamos. La función de autocompletado en Excel nos ayuda a realizar rápidamente las tareas de llenado de series de datos. En la tabla de ejemplo, debemos llenar algunos datos que hacen falta. En la primera columna, debemos colocar un número consecutivo. La manera más simple de llenar esta columna es escribir los números uno por uno, pero hacerlo así nos tomará mucho tiempo y es fácil cometer errores. En su lugar, seleccionaremos el primer valor y usando el puntero, seleccionaremos y arrastraremos el punto que se encuentra en la esquina inferior derecha del selector de la celda hasta el final de la columna. La caja del selector de la celda se estirará y al soltarla, la columna se llenará con copias del dato que está en la primera celda. En la parte inferior derecha de la selección aparecerá un pequeño botón con las opciones de autorrelleno. Al dar clic en él, veremos las opciones que tenemos para llenar las celdas. La primera opción de copiar celdas es la opción predeterminada. Si elegimos serie de relleno, Excel sustituirá los valores en la columna por números consecutivos. La función de serie de relleno funciona con varios tipos de datos de manera automática y no solo con números. Podemos escribir una hora y Excel llenará la columna con las horas que siguen. Podemos escribir lunes y la columna se llenará con los nombres de los días de la semana. Podemos escribir el nombre de un mes y la función de llenado de serie colocará los siguientes meses de manera automática. Podemos escribir la leyenda primer trimestre y la columna se llenará con los trimestres siguientes, repitiendo los valores cuando sea necesario. Excel también puede autocompletar los valores en una celda. En la columna Código hace falta un dato. Al escribir la letra B, Excel colocará el valor que corresponde tomándolo de las celdas que están arriba. Otra forma de utilizar la función de autocompletado es con la nueva opción de relleno automático. En la columna de vendedor necesitamos colocar los nombres de los vendedores, pero en este punto solo tenemos sus códigos. Sabemos que la parte del código antes del guión es el nombre del vendedor, pero escribirlos uno por uno tomaría mucho tiempo. Escribiremos el nombre del primero en la columna vacía. Al comenzar a escribir el segundo en la celda que está debajo, Excel nos mostrará la opción de relleno rápido, tomando los nombres de los proveedores de la columna de la izquierda. Podemos ver que Excel detectó automáticamente el patrón de datos y lo filtra para llenar la columna. Es normal que al estar escribiendo un texto, cometamos errores de redacción o apliquemos una función por accidente. Excel 2016 cuenta con una función que permite regresar al momento previo antes de realizar un cambio, llamada deshacer, y que podemos encontrar en la barra de herramientas de acceso rápido en la parte superior izquierda de la pantalla.
Esta función está marcada con una flecha circular que apunta hacia la izquierda. Al dar clic sobre este botón o al usar el atajo del teclado Control más Z, Excel deshará el último cambio que realizamos en el documento en nuestra sesión de trabajo. Al invocarla de nuevo, se deshará el cambio anterior, y así sucesivamente hasta regresar al momento en que comenzamos a trabajar con nuestro documento. El control de deshacer lleva una lista de acciones que hemos realizado y que podemos navegar usando la flecha hacia abajo que está en la derecha del botón. En la lista podemos ver los cambios en el documento y podemos seleccionarlos uno por uno o varios en una sola acción, aunque se desharán en el orden estricto en cómo fueron realizados. La lista de acciones es lineal y no podemos elegir la acción a deshacer de manera arbitraria. Navegando la lista, podemos ir hasta la primera acción que realizamos después de abrir nuestro archivo para comenzar a trabajar en él. La contraparte de la función de deshacer se llama rehacer y sirve para repetir la última acción, función o comando que hayamos deshecho en una hoja en Excel. La acción de rehacer sirve para deshacer un cambio hecho con la función de deshacer, es decir, para movernos hacia adelante en la lista de acciones que hemos realizado en un documento. Podemos invocar la función de rehacer con el atajo de teclas Control más Y y podemos deshacer estos cambios con Control más Z. En ocasiones, necesitaremos agregar notas o comentarios a los datos de nuestras hojas de cálculo en Excel para verificar algún dato o para agregar un recordatorio, pero sin agregar más datos a las hojas de cálculo. Excel 2016 tiene funciones para agregar y manejar comentarios. Los comentarios en Excel se agregan como cajas de diálogo sobre las celdas, por lo que no modifican la estructura de la hoja de cálculo. Los comentarios se comparten en el mismo archivo y no son necesarios otros servicios para usarlos. Para agregar un comentario, primero seleccionaremos la celda sobre la que queremos agregarlo y después daremos clic en la pestaña Revisar en el menú de cinta, donde seleccionaremos la opción Nuevo comentario. Excel colocará un globo sobre la celda para escribir el comentario. Este comentario incluye nuestro nombre de usuario. Podemos agregar más comentarios a lo largo de la hoja de cálculo, y se marcarán en la esquina superior derecha de cada celda. Al dar clic sobre las celdas, Excel resaltará el globo con el comentario al que están asociados. Podemos hacer una revisión de los comentarios en una hoja de cálculo usando las opciones Anterior y Siguiente en el menú de cinta para navegar entre uno y otro. Podemos usar la opción Mostrar todos los comentarios para activar todos los globos con notas en la hoja de cálculo. También podemos arrastrar los comentarios para cambiarlos de lugar y podemos cambiar su tamaño arrastrando los puntos de control que se encuentran en los bordes. Si un comentario ya no es útil, podemos borrarlo con la opción Eliminar en el menú de cinta. Seleccionaremos el comentario y daremos clic en la opción Eliminar. Una de las acciones más importantes al trabajar en Excel 2016 es guardar nuestro documento para poder trabajar en él más tarde o para compartirlo con otras personas. Cuando comenzamos a trabajar en un documento nuevo, notaremos que Excel le asigna el nombre Libro y algún número en la barra de la ventana de la aplicación en la parte superior de la pantalla. Si queremos conservar la información para utilizarla después de cerrar Excel o después de apagar nuestro equipo, debemos guardarla primero. En Excel, a los archivos se les llama libros que están compuestos por varias hojas de cálculo. Hay varias maneras de guardar un archivo en Excel, y podemos usar una u otra de manera indistinta. Una forma de hacerlo es dar clic en la opción Archivo en el menú de cinta en la parte superior izquierda de la pantalla. Aquí seleccionaremos la opción Guardar. Como es la primera vez que guardamos el archivo, nos dirigirá a la opción Guardar como para seleccionar la carpeta donde guardaremos el documento.
Usaremos la caja marcada como nombre de archivo y escribiremos aquí el nombre que queremos darle a nuestro documento. Para guardarlo, daremos clic en el botón Guardar. Una forma más rápida para guardar un documento es usando la barra de herramientas de acceso rápido que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Localizaremos en ella el icono de un disco flexible y daremos clic en él para guardar el archivo. Como aún no hemos guardado, nos dirige de nuevo a la opción Guardar como. Esta función produce el mismo resultado que la opción anterior, pero con menos pasos. Otra manera es utilizar un atajo desde el teclado con la combinación de teclas Control más G. La tecla de control se encuentra por lo general en la parte inferior izquierda del teclado y se utiliza siempre en combinación con otras teclas. La presionaremos y sin soltarla, presionaremos después la letra G. Esta función nos llevará de nuevo a la ventana Guardar como. Le daremos un nombre al archivo y lo guardaremos. Como el documento ya está guardado en un archivo, la próxima vez que guardemos el documento ya no nos preguntará por su nombre y guardará los últimos cambios en el texto. Excel 2016 puede guardar los documentos en otros formatos además del de Office. Para exportar un documento de Excel a otro formato, usaremos la opción Guardar como en la opción Archivo. Seleccionaremos una carpeta en nuestro equipo y daremos clic a la opción Tipo que está debajo de la caja de nombre del archivo para ver los formatos de documentos disponibles en Excel. Para este ejemplo, usaremos la opción PDF, un formato muy popular para compartir documentos, y daremos clic en Guardar. Windows abrirá el documento PDF recién creado, que se guarda en un archivo separado de nuestro libro de Excel. Ahora revisaremos las opciones para imprimir un libro de Excel 2016 en papel. Iremos a la sección Vista en el menú de cinta y aquí encontraremos las vistas del libro, la vista normal, la vista con saltos de página y la vista de diseño de página. La vista normal es la vista predefinida en un libro de Excel y muestra las hojas de cálculo de manera continua en la pantalla. En la sección Mostrar, que se encuentra a la derecha, podemos quitar de la vista las líneas de la cuadrícula y también podemos desactivar la barra de fórmulas y los encabezados si necesitamos el espacio en la pantalla. La vista de salto de página muestra las hojas de cálculo por secciones, indicando cuáles áreas se imprimirán por página. La vista Diseño de página nos da una idea más clara de cómo se verá impresa nuestra hoja de cálculo y muestra el libro como una colección de páginas que podemos navegar y editar. Aquí también podemos activar o desactivar las líneas de la cuadrícula, la barra de fórmulas, los encabezados y la regla que viene incluida en esta vista. Cuando estamos listos para imprimir, iremos a la pestaña Archivo en el menú de cinta y luego a Imprimir. Podemos llegar a esta opción desde el libro presionando la combinación de teclas Control y la letra P. En esta ventana tenemos una vista previa de cómo se verá el documento ya impreso y podemos navegar por sus páginas. Si tenemos más de una impresora instalada en nuestro equipo, podemos cambiar de una a otra con la opción Impresora y podemos elegir qué páginas imprimir escribiendo los números de página del documento en las cajas de texto que están debajo. También aquí podemos cambiar la orientación de papel de vertical a horizontal o viceversa. En la opción que está debajo, podemos cambiar el tamaño del papel, los márgenes sobre los bordes del papel y podemos ajustar la escala de la hoja de cálculo para que todo quepa en una sola página o en el ancho o alto de una página. Si necesitamos más de una copia del documento, podemos indicar el número en la caja marcada como copias que está en la parte de arriba. Para imprimir el documento, simplemente daremos clic en el botón Imprimir que está a un costado. Excel no solo es una cuadrícula para escribir números en columnas y filas.
Es posible usar Excel para calcular desde los totales de una columna o una fila de números hasta calcular el pago de una hipoteca, resolver problemas matemáticos o de ingeniería, o buscar una hipótesis en función de las variables en un modelo. Excel realiza estas operaciones usando fórmulas en las celdas. Una fórmula realiza cálculos u otras acciones con los datos en una hoja de cálculo. Las fórmulas siempre empiezan con el signo igual, seguido de números, operadores matemáticos, como los signos de suma o de resta, y funciones, que pueden ampliar el poder de una fórmula. Por ejemplo, la siguiente fórmula multiplica 2 por 3 y después le suma 5 al resultado para dar con la respuesta, que es 11. Excel muestra el resultado en la celda de la hoja de cálculo, pero mantiene la fórmula que podemos ver y editar en la barra de fórmulas que está debajo del menú de cinta. La siguiente fórmula usa referencias a las celdas en lugar de números. Todas las celdas en Excel se identifican por la letra de su columna y el número de la fila en la que se encuentran. El dato que está en la columna D, en la fila 5, se escribe con la siguiente fórmula. Veremos que Excel selecciona en azul la referencia que escribimos en la fórmula. Usando operadores aritméticos y funciones, podemos realizar operaciones sobre el valor que representan las celdas. La ventaja de hacer operaciones de esta manera es que podemos cambiar los valores de las fórmulas sin necesidad de editarlas. Al cambiar los valores en las celdas, los valores en las fórmulas se recalculan automáticamente. En Excel, contamos con funciones que se utilizan para realizar cálculos más complejos. Un ejemplo sencillo es la función de suma. Podemos ver que cuando comenzamos a escribir una fórmula, Excel nos ayuda mostrándonos el catálogo de fórmulas debajo de la celda que estamos editando. Podemos ver la descripción de la función de cada fórmula cuando la seleccionamos de la lista. Excel tiene decenas de fórmulas en su catálogo y podemos definir las nuestras, si las necesitamos, al combinar y mezclar las funciones que ya existen. Al escribir la función suma, Excel nos muestra la sintaxis de la función, es decir, qué parámetros necesita y en qué orden. La función suma utiliza un rango de celdas, que son un grupo de celdas contiguas en la misma columna, en la misma fila o en el mismo grupo. Comenzaremos definiendo el rango seleccionando con el puntero la celda donde éste inicia. Después escribiremos el signo de 2 puntos para indicar la celda donde termina el rango. Podemos escribirla directo sobre la fórmula o seleccionarla con el puntero. Cerraremos la función con un paréntesis derecho. Excel ya tiene seleccionado en azul el rango que usaremos para la fórmula. Al presionar la tecla de retorno, Excel calcula la suma de los números dentro del rango. Si algún número cambia, el resultado se actualizará automáticamente. Estos son ejemplos de fórmulas que se pueden escribir en una hoja de cálculo. La función raíz sirve para calcular la raíz cuadrada de un valor en la hoja de cálculo. La función hoy devuelve la fecha actual. La función mayúscula convierte a mayúsculas el texto mediante el uso de la función. El uso de funciones y fórmulas en Excel es un arte en sí mismo. Hay decenas de funciones predefinidas en Excel, además de las que podemos crear nosotros, que van desde funciones muy simples hasta fórmulas complejas que requieren muchos parámetros. Para administrar las fórmulas, iremos a la pestaña Fórmulas en el menú de cinta. Aquí podemos ver la biblioteca de funciones con las fórmulas más utilizadas organizadas por categorías. Podemos encontrar funciones para hacer sumas, operaciones lógicas, funciones de búsqueda y referencia, operaciones sobre texto, matemáticas y trigonométricas, financieras o de fecha y hora, además de funciones avanzadas para cálculo estadístico, de ingeniería,
para análisis de cubos, análisis de información, compatibilidad o funciones para analizar información en la web. No es necesario saber usarlas todas, pero es importante saber dónde se encuentran para cuando tengamos necesidad de ellas. Una de las funciones más comúnmente utilizada es la función de autosuma. Seleccionaremos una celda en la tabla que esté al final de una columna de números y daremos clic en la función de suma en el menú de cinta. Excel insertará la función y le asignará como parámetro las celdas con números que están arriba de ella. Presionaremos la tecla de retorno en el teclado para aceptar y así tenemos la función de suma en la hoja de cálculo con un solo clic. La función promedio funciona de una manera similar y también está en la categoría de las sumas. Seleccionaremos una celda que esté al final de una columna de números y daremos clic en la función promedio en el menú de cinta. El resultado es la media aritmética de los números en el rango. Para revisar la manera en cómo se construyen las fórmulas, daremos clic en el control Insertar función en el menú de cinta. Excel abrirá una ventana de diálogo con la función en ella y sus parámetros en el centro. En el caso de la función promedio, solo tiene un parámetro que es el rango de celdas de D5 a D7. Podemos ver a la derecha del rango los valores que toma en las celdas para evaluarlos. En la parte de abajo, podemos ver una descripción de la función y del tipo y número de argumentos que puede tener. Aquí podemos ver que la función promedio solo puede utilizar 255 argumentos como máximo. Más abajo, podemos ver el resultado del cálculo. Usando la ventana de argumentos de función, podemos cambiar el valor de los argumentos, ya sea colocando los valores de manera independiente, uno en cada línea, o cambiando el rango. En la parte inferior izquierda de la ventana, podremos encontrar el enlace a la ayuda de Excel con la documentación completa de esta función, en caso que necesitemos más referencias o ejemplos de cómo utilizarla. En Excel, podemos copiar el contenido de las celdas con fórmulas para reutilizarlas de la misma manera que lo hacemos con otro tipo de contenido. Escribiremos una fórmula sencilla que sume los valores de la fila. Podemos agregar esta fórmula en las filas restantes de varias maneras. La más simple es utilizar la función de autollenado de Excel. Daremos clic en el punto que se encuentra en la esquina inferior derecha del selector de celdas y lo arrastraremos hasta el final de la columna. Excel llenará las celdas usando una copia de la fórmula, pero ajustándola para cada fila. Si seleccionamos uno de los valores generados por la función de autollenado, podremos revisar su valor en la barra de fórmulas. Aquí podremos ver que la fórmula es la misma, pero con los valores de las filas cambiados para ajustarse a su nueva posición. Podemos mover una celda usando el puntero del ratón al dar clic en el borde de una celda y arrastrarla a otra parte de la hoja de cálculo. Cuando movemos las celdas, las referencias en las fórmulas no cambian. También podemos usar las funciones para cortar, copiar y pegar contenido de Excel que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla en la pestaña de inicio en la sección Portapapeles. La opción de cortar se utiliza para mover contenido en la hoja de cálculo. Al seleccionar la opción o presionar el atajo en el teclado de Control más X, el selector de la celda cambiará a líneas punteadas, indicando que estamos a punto de mover su contenido. Seleccionaremos otro punto en la hoja de cálculo y daremos clic en la opción Pegar, que tiene el icono de un portapapeles, o con el atajo de teclado Control más V. Excel moverá la celda sin cambiar las referencias en la fórmula. Repetiremos la operación con la función de copiar. Podemos usar la opción en el menú de cinta o su atajo con las teclas Control más C. El selector en la celda cambiará de nuevo a líneas punteadas. Seleccionaremos la celda donde queremos colocar nuestra nueva selección y pegaremos el contenido con la opción Pegar.
Esta vez, las referencias en la fórmula han sido ajustadas. Mientras se mantenga la selección de la celda, podemos seguir pegando su contenido, y las referencias en la fórmula se ajustarán solas. Habrá ocasiones en que no necesitemos copiar la fórmula, sino solo el valor de la celda. Al momento de pegar el contenido, veremos un botón con las opciones del portapapeles en la esquina inferior derecha. Al dar clic en él, podemos elegir entre pegar la fórmula o pegar el valor de la celda. Al seleccionar el segundo, Excel colocará el valor calculado de la celda sin la fórmula. Las opciones de pegado también pueden usarse desde el menú de cinta, dando clic en la flecha hacia abajo del icono Pegar. Las fórmulas en Excel pueden tomar decisiones utilizando funciones lógicas para comparar valores en una hoja de cálculo. La función lógica más utilizada es la función SI, que funciona con 3 argumentos. El primero es una comparación o prueba lógica que arroje un resultado que pueda medirse como falso o verdadero. El segundo argumento es el resultado que regresará a la función si la prueba da un resultado verdadero. Y el tercer argumento es el resultado de la función si la prueba resulta falsa. Para hacer comparaciones, Excel utiliza operadores lógicos. Los más sencillos son los operadores de igualdad, menor que o mayor que. Al dar clic en aceptar, veremos el resultado de la fórmula en la celda. Podemos revisar la barra de fórmulas para revisar cómo se construyó. El primer elemento es la condición, separado por un símbolo de punto y coma del siguiente, que es el texto del estado verdadero entre comillas, y el tercero es el texto para la condición falsa. Podemos usar la función de autollenado de Excel para propagar la fórmula en el resto de la tabla, aunque notaremos que hay algunas inconsistencias. Por ejemplo, hemos definido que la calificación mínima aprobatoria es de 3, pero algunos resultados de 3 se muestran como reprobados. Para refinar la comparación, modificaremos el operador lógico de la fórmula para convertirlo en mayor o igual. Actualizaremos la lista de valores con la función de llenado rápido y veremos cómo se actualizan los valores con la nueva condición, donde los estudiantes aprueban si tienen una calificación mayor o igual a 3. Además de los operadores de comparación, Excel cuenta con funciones lógicas para evaluar más de una condición. Estas son las funciones OR, que valida que al menos una condición de un grupo sea verdadera, y la función IF, que valida que todas las condiciones en un grupo sean verdaderas. Usaremos esta función para agregar calificaciones por grupos. Escribiremos en la barra de fórmulas la función SI y agregaremos la función IF. Ahora agregaremos las condiciones separadas por puntos y comas. Para que esta condición sea verdadera, todas las condiciones dentro de la función IF deben ser verdaderas. Agregaremos al final los casos de la función SI. En caso que todos los estudiantes aprueben, el equipo será aprobado, pero si uno falla, todo el equipo será reprobado. Usaremos la función de autollenado de Excel para propagar la fórmula en el resto de la tabla. La función OR es complementaria de la función IF y para ser verdadera, solo es necesario que una condición en ella sea verdadera. Cambiaremos la IF por la función OR y después actualizaremos la fórmula para ver que las condiciones cambian. Veremos que el tercer equipo ha cambiado a aprobado, porque ahora basta con que uno de los estudiantes esté aprobado para que la condición sea verdadera. El último equipo sigue con estado de reprobado porque ninguno de esos integrantes aprobó. Una función que es extremadamente útil en Excel es la función buscar-v. Esta función ayuda a encontrar información específica en una hoja de cálculo. Por ejemplo,
En esta lista de productos con precios, vamos a usarla para encontrar el precio de un producto buscándolo por nombre. En este caso, buscaremos el precio de un marco para fotografía. Podemos ver en la lista que el precio de este objeto es 9,99, pero este es un ejemplo muy simple. En escenarios reales, tendremos decenas o cientos de artículos, que es cuando la función es realmente útil. Agregaremos la fórmula desde la pestaña Fórmula en el menú de cinta. Seleccionaremos Buscar V en la sección Búsqueda y referencia. Como primer argumento de la función, escribiremos el nombre del elemento que estamos buscando, que en este caso es marco para fotografía. Como el argumento es texto, lo colocaremos entre comillas dobles. El segundo argumento es el rango de celdas que contienen la información. En este ejemplo, nuestros datos están en el rango que va de B3 a D17. El tercer argumento es el indicador de la columna de nuestro rango de datos. La columna 1 en nuestro rango es la columna B, la 2 la columna C. Como queremos el dato del precio, colocaremos como indicador el número 2. El cuarto argumento le indica a la función si debe buscar por resultados aproximados o no. Este valor puede ser verdadero o falso. Generalmente, esta opción es útil solo si la primera columna tiene valores numéricos que han sido ordenados. Dado que estamos buscando por concordancias exactas, escribiremos falso. Este es nuestro último argumento. Podemos ver cómo queda construida la función en la barra de fórmulas. Daremos clic en Aceptar para agregarla a la hoja de cálculo y ver el resultado. Esta función trabaja de la siguiente manera. Primero, toma el texto del primer parámetro y lo busca en la primera columna del rango. Cuando lo encuentra, toma el valor de la siguiente columna y lo muestra como resultado. Si cambiamos el nombre del primer parámetro en la fórmula, la función actualizará el resultado de la búsqueda de forma automática. La función contar si en Excel pertenece al grupo de funciones que sirve para contar el número de celdas que cumplen con un criterio específico. En nuestro ejemplo, la usaremos para contar el número de veces que una categoría aparece en nuestro inventario. Seleccionaremos la celda en el área de totales por categoría y comenzaremos a escribir la función comenzando por el signo igual a. Comenzaremos a escribir el nombre de la función contar si. En la parte de abajo de la celda, Excel nos mostrará la lista de funciones que se ajustan a lo que escribimos. Al encontrar contar si, daremos doble clic en la función para que Excel la inserte en la fórmula. La función contar si requiere dos parámetros. El primero es el rango en el que buscará los datos. Seleccionaremos con el puntero el rango de D3 a D17. Y agregaremos un símbolo de punto y coma para agregar el segundo parámetro. Este segundo parámetro es el texto que estamos buscando y lo escribimos entre comillas porque es texto. Agregaremos el paréntesis derecho para cerrar la función. Al terminar, la función nos regresa el valor de 4, que es el número de veces que aparece en nuestro criterio en el rango de celdas. Podemos modificar la fórmula para que en lugar de usar un criterio literal, utilice el texto de la celda F7. El resultado es el mismo, pero ahora podemos usar la función de autollenado para encontrar el número de objetos por categoría en todo el inventario. El criterio en la función contar si puede usarse también con números. Escribiremos una fórmula para contar el número de alumnos con calificación de 3. Primero escribimos el símbolo igual a y luego la función contar si. Seleccionaremos el rango de celdas, que será de C5 a C19, y pondremos un punto y coma. Escribiremos ahora el número 3 y cerraremos el paréntesis. La fórmula nos regresa como resultado el número 4, que es el número de celdas cuyo valor es exactamente 3. Cambiaremos la fórmula para agregar la condición mayor o igual a 3.
Al escribir este tipo de condiciones, debemos colocarlas entre comillas. El resultado cambia a 9, que es el número de celdas que son iguales o mayores a 3. Podemos copiar la fórmula en la celda de abajo, cambiando la condición por menor a 3 para obtener el número de alumnos reprobados. Al agregar datos en una celda, veremos que Excel le aplica los estilos predefinidos de la hoja de cálculo. Podemos cambiar estos estilos usando las opciones de formato para texto que están en el menú de cinta en la pestaña de inicio. La sección Fuente contiene las opciones para cambiar y aplicar diferentes fuentes tipográficas a una celda. Al pasar el puntero del ratón sobre ellas, podemos previsualizar cómo se verían aplicadas al texto. Daremos clic en una de ellas para aplicarla. A un costado se encuentra el control para cambiar el tamaño del texto de la celda. De manera similar al control de fuentes, basta con pasar el puntero sobre los diferentes valores para ver una previsualización de cómo se verían en la hoja de cálculo. Para hacer ajustes sobre el tamaño de la letra, podemos usar este control o podemos usar los controles que están a un costado para aumentar o disminuir el tamaño del texto por pasos. Veremos que el alto de la fila se ajusta al nuevo tamaño de la letra. En la misma sección encontraremos los controles de estilo para el texto, donde podemos aplicar estilo de negritas para aumentar el peso del texto, itálicas o subrayado. Estos estilos no son excluyentes y pueden combinarse. Para quitarlos, solo hay que dar clic sobre los controles de nuevo. A la derecha se encuentra el control para cambiar el color del texto, que muestra la paleta estándar de colores de Office. Podemos previsualizar los colores al pasar el puntero del ratón sobre ellos. En la opción Más colores, podemos ver más opciones de color, así como una barra de tonos de gris. Al seleccionar un color de esta paleta, veremos una comparación del color actual del texto contra el que seleccionamos. Al dar clic derecho con el ratón sobre una celda, podemos ver en la parte de arriba del menú contextual la mini barra de texto, que tiene las mismas opciones que el menú de cinta para cambiar el formato de las celdas. La sección de fuente en el menú de cinta tiene una pequeña flecha en la esquina inferior derecha. Al dar clic en ella, se abrirá un cuadro de diálogo con las opciones avanzadas de estilo tipográfico en Excel. De manera predeterminada, el texto en Excel se alinea a la izquierda y abajo en las celdas, y los números a la derecha. Pero esta es una propiedad que podemos cambiar. En la sección Alineación, en la pestaña de inicio del menú de cinta, se encuentran los controles de alineación de texto para ajustar el texto a la izquierda, al centro o a la derecha de la celda. El texto en Excel puede ajustarse de una manera muy precisa a la caja que lo contiene. Los controles de alineación vertical nos permiten colocar el texto pegado al borde superior o al borde inferior de la celda o centrado verticalmente. También podemos cambiar la dirección del texto usando el control Orientación para darle un giro dentro de la celda en un ángulo ascendente, descendente, como texto vertical o como texto con orientación lateral. La opción Ajustar texto, que se encuentra a la derecha, recorre el texto y lo ajusta cuando rebasa el límite de la celda, cambiando el alto de la fila. Ninguno de estos cambios es destructivo, y podemos modificar el texto al dar doble clic en la celda o usando la barra de fórmulas. La opción Combinar y centrar se utiliza cuando queremos crear una celda combinando varias de ellas. Por lo general se usa para hacer títulos personalizados o cuando tenemos más texto del que cabe en una sola celda. Primero seleccionaremos las celdas que deseamos combinar y después daremos clic en la opción en el menú de cinta. Excel combinará las celdas en una sola y centrará el contenido en el nuevo espacio. La referencia para una celda de este tipo la realizaremos usando la letra de su primera columna. Podemos ver más opciones de alineación al dar clic en la flecha que
que está en la esquina inferior derecha, en la sección Alineación, en el menú de cinta. A las celdas en Excel se les pueden asignar propiedades de color de fondo y de líneas en sus bordes para hacerlas resaltar o para llamar la atención en su lectura. De manera predeterminada, Excel 2016 asigna un color transparente a todas las celdas en una hoja de cálculo nueva y el color blanco que vemos es en realidad el color blanco de la hoja. Para cambiar el color de fondo de las celdas de la hoja de cálculo, primero las seleccionaremos y daremos clic en el control de color de relleno que está en la sección Fuente en la pestaña Inicio del menú de cinta. Al dar clic en la flecha hacia abajo del control de relleno, veremos una colección de colores básicos para aplicarlos a nuestras celdas. Al pasar el puntero del ratón sobre ellos, podemos ver una previsualización de cómo se verían en nuestra hoja de cálculo. La opción Sin relleno regresa al fondo transparente que tiene la celda de manera predeterminada. La opción Más colores nos muestra una paleta de colores más completa, organizada en una escala cromática que incluye una escala de grises en la parte inferior. En la esquina inferior derecha, podemos ver una muestra que nos ayuda a comparar el último color seleccionado con nuestra selección. La pestaña Personalizado en este cuadro de diálogo nos da aún más opciones de color, a los que podemos aplicar contraste utilizando la barra que está a la derecha, o podemos construir nuestros propios colores si conocemos sus valores de saturación de rojo, verde y azul. Para aplicar un color, daremos clic en Aceptar. El color de relleno en el menú de cinta recordará el último color que elegimos. Para aplicarlo, solo debemos seleccionar un nuevo rango de celdas y dar clic en el icono de la cubeta para aplicarlo de nuevo. Seleccionaremos el rango de la tabla para cambiar sus bordes. Usaremos el control de Más bordes que se encuentra junto al control de relleno en el menú de cinta. Al dar clic en la flecha hacia abajo del control, veremos las opciones de bordes que podemos agregar, desde un borde por cada lado de las celdas, todos los Las celdas en Excel pueden utilizar formatos para cambiar la apariencia de sus datos sin modificarlos. El formato de la celda no afecta el valor real que Excel usa para hacer los cálculos. El valor real lo podemos ver en la barra de fórmulas. De manera predefinida, Excel le asigna el formato general a todas las celdas en una hoja de cálculo. Podemos ver el formato que una celda tiene asignado al seleccionarla usando el control Formato de número que está en la sección Número de la pestaña Inicio en el menú de cinta. Para cambiar el formato del número, seleccionaremos uno del control de persiana. Hay varios disponibles y podemos ver en la lista una previsualización de cada formato sobre nuestra selección. Los formatos de número disponibles son el formato general, que es el formato de número predeterminado que Excel aplica cuando se escribe un número. La mayor parte de los números a los que se aplica este formato se muestran tal y como se escriben. Si la celda no es lo suficientemente ancha para mostrar todo el número, el formato general redondea los números con decimales. El formato número se usa para la presentación de números en general. Se puede especificar el número de posiciones decimales que se va a usar y el uso de separador de miles con los controles que están abajo en el menú de cinta. El formato moneda se usa con valores monetarios y muestra el símbolo de moneda predeterminado junto a los números. Además de los decimales, se puede especificar el símbolo de moneda
con el control que está en el menú de cinta. El formato contabilidad también se usa para valores monetarios, pero alinea los símbolos de moneda y las comas decimales en una columna. Los formatos de fecha y hora muestran los números de serie que representan fechas y horarios como valores de fecha y hora, según el tipo y la ubicación especificados en la configuración de Windows. El formato porcentaje multiplica el valor de la celda por 100 y muestra el resultado con un símbolo de porcentaje. Se puede especificar el número de posiciones decimales que se desea utilizar utilizando los controles en el menú de cinta. El formato fracción muestra los números decimales de un número como una fracción. El formato científico se usa para mostrar números muy grandes en notación exponencial, en el que se reemplaza la parte del número por e más n, donde e, el exponente, multiplica el número anterior por 10 elevado a la n. El formato texto trata el contenido de una celda como texto y lo muestra tal como se escribe, incluso si se utilizan números. Si damos clic en la flecha que está en la parte inferior derecha de la sección Número en el menú de cinta, podemos ver las opciones de los formatos de números, donde hay dos opciones de formatos adicionales. Los especiales, que son útiles para dar seguimiento a valores de lista y bases de datos, y los personalizados, donde podemos crear nuestros propios formatos de número usando uno de los códigos de formato que ya existen en Excel. Además de las funciones lógicas, Excel incluye la funcionalidad de formato condicional, que se utiliza para explorar y analizar los datos visualmente, para detectar problemas importantes y para identificar modelos y tendencias. Para agregar formato condicional a las celdas de los alumnos que tienen una calificación menor a 3, seleccionaremos un rango de celdas e iremos a la pestaña Inicio en el menú de cinta, a la opción Formato condicional que está en la sección Estilos. Seleccionaremos Resaltar reglas de celdas y después Es menor que. En la caja de diálogo, escribiremos el valor a que las celdas deben ser menores para que la condición menor que sea verdadera. En el control de persiana que está a la derecha, podemos elegir una paleta de colores para los valores que cumplen esta condición. Podemos ver una previsualización del formato condicional sobre la hoja de cálculo. Al terminar, daremos clic en Aceptar para aplicar el formato. Excel tiene formatos condicionales predefinidos para poder aplicar rápidamente desde el menú de cinta. Podemos elegir en reglas superiores e inferiores al 10% de los valores superiores del grupo o los que se encuentran debajo del promedio. La opción Barras de datos agrega un minigráfico a las celdas, donde el llenado de la celda representa qué tanto llegan los valores máximos o mínimos del grupo. En esta opción hay varias opciones de estilo predefinidas que podemos previsualizar pasando el puntero sobre ellas. Las escalas de colores funcionan como guías visuales que nos ayudan a comprender la variación y la distribución de los datos. Una escala de colores nos permite comparar un rango de celdas usando una gradación de colores en la que los tonos de los colores representan los valores superiores o inferiores. La opción de conjunto de iconos agrega un indicador visual a cada celda para indicar si se encuentra arriba o debajo del promedio. Esta opción también cuenta con varios estilos de formas, iconos y gráficas para mostrar visualmente la relación entre los datos. Se pueden aplicar varias reglas a un rango de datos de manera simultánea. Para borrar las reglas de los formatos condicionales, iremos a la opción Reglas, donde podemos elegir borrar solo las reglas del rango seleccionado o borrar todas las reglas de formato condicional en toda la hoja. Al seleccionar el rango de datos, podemos usar la nueva función de análisis rápido que activamos al dar clic al pequeño botón que aparece en la esquina inferior derecha de la selección. Al dar clic en él, una caja de diálogo nos muestra los estilos que Excel considera que sirven mejor para los datos seleccionados.
Al pasar el puntero sobre ellos, podremos ver una previsualización de los estilos en la hoja de cálculo. Aunque las hojas de cálculo en Excel son tablas enormes, podemos acotar ciertas secciones de ellas para darles el tratamiento de tablas de datos. Estas tablas pueden contener información específica autocontenida que deseamos resaltar o tratar de una manera separada al resto de la hoja de cálculo. Para crear una tabla, seleccionaremos un rango de celdas en la hoja de cálculo e iremos a la pestaña Insertar en el menú de cinta y daremos clic en la opción Tabla. Excel nos pedirá que confirmemos el rango de celdas y nos preguntará si la tabla tiene encabezados. Daremos clic en Aceptar para crear una nueva tabla. Excel le ha agregado estilo de diseño a las celdas y ha activado la pestaña Herramientas de tabla en el menú de cinta. En esta pestaña podemos definir y modificar las propiedades de la tabla. Usaremos el control Cambiar tamaño de la tabla para modificar el rango e incluir una columna más. En la sección Estilos rápidos, podemos cambiar el diseño de la tabla usando estilos predefinidos que vienen con Excel 2016. Al pasar el puntero sobre los estilos de la galería, podemos ver una previsualización de cómo se verían aplicados a nuestra tabla. En la sección Opciones de estilo de tabla, podemos personalizar algunas opciones visuales de la tabla, como activar o desactivar la fila del encabezado o las bandas de color en las filas de la tabla. También podemos agregar énfasis a la primera columna, a la última, agregar bandas de color verticales por columnas o quitar los botones de filtrado de datos del encabezado de la tabla. Las tablas se pueden manejar de manera independiente del resto de la hoja de cálculo. Una opción para hacerlo es insertar la segmentación de datos, que agrega un control para filtrar los datos de una tabla de manera interactiva. Al dar clic en el control, un cuadro de diálogo nos pedirá elegir las columnas que usaremos en la segmentación. Elegiremos categoría y daremos clic en aceptar. Excel agregará una caja con el control de segmentación de datos con los datos de la columna categoría como opciones de filtrado. Podemos moverlo al arrastrarlo a otra parte de la hoja de cálculo para que no obstruya los datos. Al dar clic en una opción en este control, Excel ocultará las filas que no corresponden a esa categoría. Usando los controles que están en la parte de arriba del control, podemos seleccionar varias categorías de manera simultánea o borrar el filtrado. En el menú de cinta aparecerá habilitada la pestaña de Herramientas de segmentación de datos. Podemos usar la galería de estilos de segmentación de datos para cambiar la manera en cómo se ve el control en la hoja de cálculo. Para regresar los datos de la tabla a un rango de nuevo, seleccionaremos un elemento en la tabla e iremos a la pestaña Herramientas de la tabla, donde daremos clic en la opción Convertir en rango. Excel nos pedirá una confirmación y al dar clic en sí, las celdas de la tabla se integrarán de nuevo con las de la hoja de cálculo. Una parte importante del contenido de un documento es el contenido gráfico. Excel 2016 distingue dos tipos de contenido visual: las formas y las imágenes. Las formas son elementos gráficos incluidos en Excel que representan gráficas vectoriales sencillas que pueden ajustarse a cualquier tamaño o posición sin perder calidad o resolución. Excel 2016 tiene incluidas varias formas que podemos utilizar en nuestros documentos. Para agregar una, iremos a la pestaña Insertar en el menú de cinta, daremos clic en la opción Ilustraciones y después en Formas. Al hacerlo, veremos la biblioteca de formas disponibles en Excel. Para insertar una, daremos clic en ella para seleccionarla y luego la dibujaremos sobre la hoja de cálculo arrastrando el puntero de cruz. Al soltarlo, tendremos una copia de la forma en nuestro texto. Las formas se colocan flotando encima de la hoja de cálculo. Podemos seleccionarla dando clic sobre ella y cambiarla de lugar arrastrándola con el puntero del ratón. Notaremos que se ha habilitado la pestaña Formato en la sección Herramientas de dibujo en el menú de cinta.
En el lado izquierdo del menú está la biblioteca de formas, donde podemos seleccionar y agregar más en el libro si es necesario. Las formas son muy útiles para crear ilustraciones sencillas, anotaciones y diagramas dentro de un libro en Excel, y las hereda de PowerPoint, otro programa de Office 2016, para hacer presentaciones interactivas. Por otra parte, las imágenes son archivos externos que se importan a Excel desde nuestro equipo o desde la web y tienen un tamaño fijo, y su calidad y resolución cambia al manipular su tamaño. Para insertar una imagen desde nuestro equipo, iremos de nuevo a la pestaña Insertar, en el menú de cinta, y en la opción Ilustraciones, elegiremos Imágenes. Excel abrirá una ventana del explorador de archivos, con el que podremos navegar en nuestro equipo hasta la carpeta donde tenemos el archivo de imagen que queremos insertar. Excel 2016 soporta muchos formatos de imágenes digitales, como JPEG, PNG y muchos más. Daremos clic en Insertar para colocar la imagen en nuestra hoja de cálculo. Como las formas, las imágenes flotan sobre ella. Podemos cambiar el tamaño de la imagen utilizando los puntos de control que se encuentran en sus bordes. Al arrastrarlos con el puntero, podemos cambiar su tamaño. En el menú de cinta se activará la pestaña de Formato en la sección Herramientas de imagen, con las opciones que podemos utilizar dentro de Excel para darle formato y estilo a nuestra imagen para que haga lucir nuestra hoja de cálculo. Conforme las hojas de cálculo se van volviendo más complejas, con seguridad necesitaremos agregarle o quitarle celdas, filas o columnas. Podemos insertar espacios en blanco por encima o a la izquierda de la celda activa en una hoja de cálculo con mucha facilidad. Para insertar celdas, seleccionaremos un espacio en la hoja de cálculo o un intervalo en la que vayamos a agregarlas e iremos a la opción Insertar en la sección Celdas del menú de cinta y seleccionaremos la opción Insertar celdas. Excel nos preguntará qué hacer con las celdas de datos que ya están en la hoja de cálculo. Al insertar celdas nuevas, Excel desplaza las demás celdas en la misma columna hacia abajo o a la derecha en la misma fila para agregar celdas nuevas. Daremos clic en Aceptar para ver el resultado. Para insertar filas por encima de la celda seleccionada, iremos al menú de cinta y en el control Insertar, elegiremos Insertar filas de hoja. Las filas de datos que están abajo se recorrerán automáticamente. Si hay fórmulas en ellas, las referencias se actualizarán también de manera automática. Para insertar columnas a la izquierda de la celda seleccionada, usaremos de nuevo el control de Insertar y elegiremos la opción Insertar columnas de hoja. De manera similar a las filas, las columnas con datos se moverán a la derecha para dejar espacio a la nueva columna. Para eliminar filas, usaremos la opción Eliminar que está en el menú de cinta. Esta opción debe usarse con cuidado, porque al usarla sobre filas con datos los borrará de manera definitiva, creando errores en las referencias que haya a esos datos en otras partes de la hoja de cálculo. Al eliminar una fila, el contenido que está debajo se moverá para llenar el hueco. Para borrar una columna, usaremos la opción Eliminar columnas de hoja. Para eliminar una sola celda o un rango de ellas, la seleccionaremos y usaremos la opción Eliminar celdas. Después, seleccionaremos cómo reacomodar los datos en la hoja de cálculo. Podemos cambiar el ancho de las columnas o el alto de las filas seleccionando sus bordes sobre las barras de encabezados de Excel. Al dar clic en los bordes, podemos arrastrarlos para aumentar o disminuir su alto o su ancho respectivamente. Al dar doble clic sobre el borde de una fila o una columna, Excel ajustará su tamaño para que se adapten de manera exacta a su contenido. Esto lo hará usando como referencia el ancho o alto más grande de la fila o de la columna. Podemos cambiar el ancho de las columnas o el alto de las filas de manera más precisa usando las opciones que hay en el control Formato en el menú de cinta. Al seleccionar una de estas opciones, podremos dar un valor numérico para cambiar el tamaño de la columna o el ancho de la fila en la hoja de cálculo.
En ocasiones, necesitaremos ocultar partes de la hoja de cálculo, ya sea para proteger información que no deseamos que otras personas modifiquen, como fórmulas o datos de referencia, o solo para simplificar su diseño. Una manera de ocultar filas o columnas es cambiando su ancho o su alto a 0, pero Excel tiene algunas opciones más sencillas para ocultar secciones en una hoja de cálculo. Las opciones para ocultar o mostrar columnas, filas e incluso hojas dentro de un libro de Excel se encuentran en el control Formato en la pestaña de inicio del menú de cinta. Dentro de este control encontraremos la sección Ocultar y mostrar. Al seleccionar la opción Ocultar filas, Excel colapsará la fila en la que se encuentra la celda activa. Notaremos que en la barra de filas hay un hueco en la numeración con una pequeña indicación donde se encuentra la fila oculta. Ocultaremos también una columna usando la opción Ocultar columnas. Al pasar el selector sobre las celdas ocultas, este las saltará como si no estuvieran ahí, aunque los datos y las referencias a esas celdas aún se encuentran activas dentro de la hoja de cálculo. La función de ocultar filas o columnas no es destructiva para la información que hay en ellas. Podemos escribir una fórmula que use los datos que hay en las celdas ocultas. Para volver visibles las áreas ocultas de la hoja de cálculo, usaremos los comandos mostrar que se encuentran en la opción Formato del menú de cinta. Excel 2016 tiene incluidas funciones para encontrar y reemplazar texto en una hoja de cálculo. Podemos buscar y reemplazar texto y números dentro de hojas, filas, columnas o libros completos. Para usar las funciones de búsqueda, iremos a la pestaña de inicio en el menú de cinta y daremos clic en Buscar y seleccionar. En esta opción, podremos ver las funciones de búsqueda dentro de Excel. La forma de búsqueda más común es la búsqueda simple. Seleccionaremos Buscar en el menú de cinta y en el cuadro de diálogo escribiremos el texto o los números que queremos encontrar. Podemos dar clic a la flecha que está en el campo de texto para seleccionar una búsqueda reciente que se encuentre en la lista. Podemos usar caracteres comodín, como un asterisco o un signo de interrogación en nuestros criterios de búsqueda. En este ejemplo, la búsqueda A*Y encontrará todos los textos que comiencen con la letra A y terminen con la letra Y, sin importar qué letras tengan en medio. El asterisco es un comodín que significa cualquier otra cosa. En este caso, regresan como resultado Andy y Avery. Daremos clic en el botón Opciones para definir la búsqueda con más detalle. En esta vista, podemos acotar el alcance de la búsqueda a solo la hoja activa o en todo el libro de Excel. Podemos buscar datos en filas o columnas o buscar datos con detalles específicos en la sección Buscar en, donde podemos elegir fórmulas, valores o comentarios. También podemos aplicar filtros para buscar datos distinguiendo entre letras mayúsculas y minúsculas, o buscar celdas que contengan solo los caracteres que escribimos exactamente en el cuadro de búsqueda. Si queremos buscar texto o números que tengan un formato específico, daremos clic en Formato para elegir una opción en el cuadro de diálogo de Buscar formato. La función para buscar y reemplazar datos también se encuentra en la opción Buscar y seleccionar. Podemos ver que es muy similar a la caja de búsqueda, excepto que tenemos la opción de escribir texto que reemplazará las ocurrencias del término de búsqueda. Escribiremos un nombre en la caja Buscar y lo reemplazaremos con otro texto en la caja de abajo. Al dar clic en Buscar todos, Excel moverá el selector de celdas hacia la celda donde se encuentra el texto que buscamos. Al dar clic en Reemplazar, el texto en la celda será cambiado por el término que usamos en la caja, reemplazar con. En este ejemplo, solo hay una ocurrencia de la búsqueda, pero en un entorno real, Excel puede sustituir cientos de ocurrencias en muy poco tiempo, ahorrándonos el trabajo de tener que hacer la sustitución de manera manual.
La función ir a especial sirve para encontrar contenido especial en la hoja de cálculo. Con esta opción, podemos elegir que Excel busque y encuentre comentarios, constantes, celdas con fórmulas o celdas en blanco, entre muchas más opciones. Seleccionaremos comentarios y daremos clic en aceptar. El selector de celdas se moverá a la siguiente celda que tenga un comentario en la hoja de cálculo. El control de buscar y seleccionar tiene algunos accesos rápidos a las funciones de ir para encontrar fórmulas, comentarios, formatos adicionales, constantes o validación de datos. Si seleccionamos la opción Fórmulas, Excel seleccionará las celdas en la hoja que tengan fórmulas en ellas.